El gran misterio del origen de la vida. ¿Cómo empezó? Tal vez fuera como se describe en las películas de ciencia ficción, una vez que los gigantes azul-gris llegaron al planeta y sembraron la Tierra con las moléculas necesarias. Pues bien, la naturaleza y el tiempo ya lo habían llevado a su conclusión lógica. Este escenario no parece tan fantasioso ante los avances de la biotecnología moderna. Por ejemplo, conozcan a Xenobot, un espeluznante organismo programable hecho de células vivas. Se podría decir que es un robot biológico. Bajo el microscopio se puede ver cómo los pequeños coágulos se mueven desordenadamente en el medio líquido de una placa de Petri. Se mueven, se autoorganizan e incluso arrastran pesos, pero si se da la vuelta al coágulo, se queda tumbado de espaldas, como una tortuga volcada. Su comportamiento recuerda al de los gusanos planos microscópicos o incluso al de los diminutos caminantes silenciosos, que tienen una estructura corporal compleja a pesar de su pequeño tamaño. Pero las similitudes en el comportamiento son engañosas, ya que los grupos están formados solo por dos tipos de elementos, células de la piel y células del corazón de la rana. En primer lugar, extrajeron células madre de embriones de rana y las diferenciaron en células cardíacas, que tienen la capacidad de contraerse, y células cutáneas, que no. A continuación, combinaron estos componentes activos y pasivos utilizando la tendencia natural de las células a pegarse. Cuando los grupos encuentran células individuales en su camino, las reúnen en pequeños grupos. Y si cortas un Xenobot por la mitad, se volverá a unir, como el T-1000 de Terminator 2. Pero, ¿quizás todo ocurrió sin una tecnología alienígena y sin un desembarco de hombres verdes? ¿Y la vida llegó al tercer planeta desde el Sol de una manera diferente? Después de todo, la teoría del origen de la vida en la Tierra a partir del espacio exterior ha sido desarrollada con éxito por muchos científicos. Por ejemplo, un sólido equipo científico internacional dirigido por el inmunólogo australiano Edward Steele, con aportaciones del astrobiólogo Chandravikrama Singh, profesor emérito de la Universidad de Buckingham y director del Centro de Astrobiología, publicó un artículo de revisión en Progress in Biophysics and Molecular Biology, en el que presentaron un análisis del origen extraterrestre de la vida en la Tierra. Desde la década de 1980, Vikramasinghe, físico, astrónomo y astrobiólogo británico, ha observado rastros de materia orgánica en los cometas, claros signos de vida microbiana. El científico cree que muchos rasgos genéticos no pudieron surgir de mutaciones aleatorias y admite la posibilidad de que los cometas que chocaron con la Tierra contuvieran biomaterials congelados. La prueba de su viabilidad vino de un experimento realizado por científicos suecos, para estudiar los tardígrados en el espacio exterior. Los especímenes se dividieron en tres grupos. Un grupo fue expuesto a la radiación espacial en el vacío al llegar a la órbita. Otro grupo se expuso a la radiación ultravioleta A y B, 280 a 400 nanómetros. Un tercer grupo de animales fue expuesto a todo el espectro UV, 116 a 400 nanómetros. Todos los chupetes estaban en estado de anabiosis. Después de 10 días en el espacio exterior, casi todos los organismos estaban desecados, pero los pacificadores volvieron a la normalidad a bordo de la nave espacial. La mayoría de los animales expuestos a la luz ultravioleta de 280 a 400 nm sobrevivieron y pudieron reproducirse. Del tercer grupo, solo sobrevivió el 12% de los animales. Sin embargo, los supervivientes fueron capaces de producir una descendencia normal, aunque su fecundidad fue inferior a la del grupo de control en la Tierra. Este experimento demostró que los pacodermos pueden sobrevivir en el espacio. Al mismo tiempo, la revista Geochimica et Cosmochimica Acta publicó los resultados de un estudio de las partículas de polvo tomadas por la nave espacial Stardust de la NASA en la superficie del cometa Whale-2. En estas muestras, los científicos de la Universidad de Arizona encontraron minerales que solo pueden formarse en presencia de agua líquida. He aquí otro hecho. El análisis espectral del cometa Halley demostró la presencia de moléculas orgánicas en él. Si a esto le añadimos el hecho ya probado de que los cometas pueden contener agua líquida, resulta que el viaje de los microorganismos no resulta nada difícil. Más aún si se observa el ejemplo de los tardígrados, ya que algunos ni siquiera necesitan agua para sobrevivir con seguridad a las temperaturas y la radiación del espacio. Estos diminutos animales que aparecieron en el Cámbrico suponen un serio desafío al pensamiento convencional. Sus cualidades cosmopolitas son totalmente coherentes con la evolución en condiciones cósmicas extraterrestres e incompatibles con las condiciones puramente terrestres, tanto modernas como de antigüedad. ¿Hay vida en Marte? Hace casi medio siglo, 45 años, dos naves Viking fueron las primeras naves americanas de la Tierra en aterrizar en Marte. Tomaron las primeras imágenes de alta calidad del planeta, estudiaron sus características geográficas y analizaron la composición geológica de su atmósfera y superficie. Pero lo más interesante es que también realizaron experimentos en busca de vida microbiana en el suelo marciano.
En general, estos experimentos para detectar vida han producido resultados inesperados y contradictorios. Uno de los experimentos, Label Release, mostró que el suelo marciano daba resultados positivos para el metabolismo, pero no se encontraron rastros de material orgánico. ¿De dónde podría venir el metabolismo si no hubiera materia orgánica? El protocolo de este experimento fue desarrollado por Gilbert Levin, durante el cual los vehículos Viking 1 y Viking 2 recogieron muestras de suelo marciano, inyectaron una gota de solución nutritiva diluida y luego monitorearon el aire sobre el suelo, esperando ver signos de subproductos metabólicos. Dado que los nutrientes estaban marcados con carbono 14 radiactivo, si los microorganismos del suelo estaban metabolizando los nutrientes, debían producir subproductos radiactivos como dióxido de carbono o metano radiactivos. Antes de su lanzamiento, el protocolo experimental se probó en una amplia variedad de suelos terrestres en lugares inhóspitos, desde el Valle de la Muerte hasta la Antártida. En cada caso, los experimentos dieron resultados positivos, encontrando vida. Luego, como control, los científicos calentaron las muestras a 160 grados Celsius para matar todas las formas de vida y obtuvieron un resultado negativo consistente. Para confirmar que el procedimiento experimental no daría un resultado falso positivo, los científicos lo probaron en suelo estéril, que también dio un resultado negativo. Durante décadas, a Gilbert Levin se le impidió publicar un artículo científico en el que se revisaban los resultados de un antiguo experimento que se había considerado un fracaso, y solo hace relativamente poco tiempo ha podido hacerlo. Y no solo porque la publicación científica de Gilbert Levin y su colega Patricia Stratt fue, en palabras de los autores, tan minuciosamente pulida que es imposible reprocharla. También se da el caso de que, en 2014, el laboratorio Curiosity de Marte detectó por primera vez moléculas orgánicas en Marte. El laboratorio SAM encontró metano, hidrocarburos clorados y otras moléculas orgánicas, entre otros. Los astrobiólogos de la Universidad de Cardiff han hecho otro importante descubrimiento. Analizaron fragmentos de un meteorito que cayó en Sri Lanka el 29 de diciembre de 2012. El análisis químico mostró una densidad relativamente baja del material, así como un alto contenido de carbono y materia orgánica. Mediante el uso de un microscopio electrónico, los científicos pudieron encontrar en el interior de los fragmentos de meteorito estructuras redondeadas de unos 0.1 milímetros de diámetro, que se asemejan a fósiles de algas. En la superficie de las estructuras se vieron hilos, que pueden ser flagelos de estas algas. Los científicos citan su ubicación en el interior de los fragmentos del meteorito y su bajo contenido en nitrógeno, como argumentos a favor del origen extraterrestre de las estructuras y no de una contaminación ya en la Tierra. Y en 2018, expertos rusos publicaron un informe con los resultados de un estudio sobre los microbios del polvo espacial, adherido al exterior del ojo de buey de la ISS. Se identificaron bacterias viables y se barajaron dos versiones para explicar cómo llegaron a una altura de 400 kilómetros sobre la Tierra, un hipotético mecanismo de elevación ionosférica desde la Tierra y como hogar alternativo para estos microbios, el espacio. El proceso tiene otra cara, no solo los caminantes silenciosos y las algas pueden ser viajeros espaciales. Los científicos están considerando seriamente que los virus sean vectores de vida en el espacio. Por ejemplo, hay investigaciones que sugieren que la llegada a la Tierra de genes víricos fue la responsable de la llamada explosión cámbrica, el espectacular aumento de la biodiversidad de la fauna esquelética, hace unos 540 millones de años. En el registro fósil de esta época aparecieron en un corto periodo de tiempo representantes de todos los tipos de animales que existen en la actualidad, incluidos los cordados. El análisis de la coevolución de los retrovirus y sus huéspedes anfibios y peces demostró que los virus aparecieron en el océano hace 460 a 550 millones de años, a principios del Paleozoico. Los astrónomos calculan que en vísperas de la explosión cámbrica, al final del periodo ediacarano, la Tierra fue sometida a un bombardeo de meteoritos y cometas, asociado al paso del sistema solar por una gigantesca nube molecular. Esto ocurre con no poca frecuencia según los estándares cósmicos, ya que el Sol pasa a través de muchas nubes moleculares gigantes mientras orbita el centro de la galaxia, un término científico bien establecido. Imagínese, una galaxia entera, o incluso un grupo entero de galaxias, entre las que se encuentra la nuestra, podría constituir una única biosfera conectada, no solo un sector cósmico del espacio. El resultado es, por un lado, las extinciones masivas y, por otro, la reposición activa de la reserva genética de la Tierra con genes cósmicos que se incorporan a los genomas terrestres y hacen avanzar la evolución. Y los virus son los candidatos ideales para esta introducción. Constituyen al menos el 8% del genoma humano, lo que sugiere que la selección natural en los humanos y sus antepasados se asoció con cientos de virus. Su viabilidad los hace prácticamente invulnerables.
En el curso de la evolución, ciertos genes virales, anclados en los genomas de las formas de vida celular, han llegado a cumplir funciones importantes para el organismo. Por ejemplo, la placenta, este círculo rojo de la derecha, permite que tanto los humanos como este ratón pasen el principio de la vida en el vientre de su madre. Tal vez este notable órgano no habría aparecido nunca si nuestros lejanos antepasados no se hubieran contagiado en alguna parte. El gen PEC10, esencial para el desarrollo de la placenta, parece haber sido tomado por los antiguos mamíferos de un elemento genético móvil, el retrotransposón. El retrotransposón es una especie de virus simplificado, casi no infeccioso, es decir, capaz de transmitirse de un huésped a otro, pero todavía capaz de reproducirse dentro de la célula huésped e insertar sus copias en el genoma del mismo. Por lo general, solo se heredan de padres a hijos, pero a veces, muy raramente, pueden contraerse como virus. Este no es el único caso de este tipo. El retrotransposón se remonta a la enzima telomerasa, de la que depende la reparación de los extremos de los cromosomas que se acortan tras cada replicación. He aquí otro ejemplo. Uno de los genes que desempeñan un papel clave en el aprendizaje y la memoria es el gen ARC. Este gen de tipo viral es esencial para el almacenamiento de información a largo plazo en el cerebro. La proteína se comporta como un virus y sirve de plataforma para la interacción neuronal. ARC abre una ventana a través de la cual se solidifican los recuerdos. Y esta ventana no puede abrirse sin este gen. Un equipo de científicos dirigido por Jason Shepard, profesor asociado de neurobiología en la Universidad de Utah que ha dedicado más de 15 años a la investigación de proteínas, cree que el retrotransposón, un ancestro de los retrovirus, entró en los mamíferos hace millones de años, lo que condujo al posterior desarrollo de la proteína ARC. El ratón con el gen ARC desactivado es incapaz de aprender y de formar memoria a largo plazo. Una vez que ha encontrado el queso en el laberinto, olvida dónde está al día siguiente. Pero eso no es todo. Los virus no solo son muy buenos para incorporarse al genoma, sino también cooperar, camuflarse, comunicarse entre sí. Este descubrimiento fue realizado por científicos del Instituto Weizmann, dirigidos por el genetista microbiólogo Rotem Sourek, y publicado en la revista Nature. Los autores del estudio sugirieron que una de las proteínas servía como medio de comunicación entre los virus, cambiando su comportamiento. Tras 2 años y medio de experimentos con bacterias del heno, identificaron la sustancia. Se trataba de una proteína viral aislada de bacterias muertas por bacteriófagos. Por cierto, si se observa cómo son y qué hacen los bacteriófagos, es decir, los virus que infectan las células bacterianas, la cuestión del origen extraterrestre de estos monstruosos mecanismos ni siquiera parece ser relevante. Así, la proteína de comunicación de los bacteriófagos es un péptido viral que consta de 6 aminoácidos y que se produce cuando un fago infecta un organismo con bacterias y señala a otros fagos que el huésped está infectado. Cuando el número de péptidos de señalización y, por tanto, el número de células capturadas alcanza un nivel crítico, todos los virus, como si fuera una señal, detienen su división activa y entran en hibernación. Si no fuera por esta maniobra engañosa, las bacterias podrían organizar una respuesta colectiva o morir por completo, privando a los virus de la oportunidad de seguir parasitándolos. Los virus duermen la vigilancia de sus víctimas y les dan tiempo para recuperarse. El péptido que les ayudó a hacerlo ha sido bautizado como Arbitrium, solución. Otras investigaciones han demostrado que los virus también son capaces de tomar decisiones más complejas. Pueden sacrificarse durante un ataque a las defensas inmunitarias de una célula para asegurar el éxito de la segunda o tercera oleada de la ofensiva. Son capaces de moverse de célula a célula de forma coordinada en vesículas de transporte, intercambiar material genético, ayudarse mutuamente a camuflarse contra la inmunidad y cooperar con otras cepas para aprovechar sus ventajas evolutivas. Es muy probable que incluso estos sorprendentes ejemplos sean solo la punta del iceberg y que haya surgido una nueva ciencia, la sociovirusología, para estudiar la vida social de los virus. Esto no quiere decir que los virus tengan conciencia, pero los lazos sociales, el lenguaje comunicativo, las decisiones colectivas, la coordinación, la ayuda mutua y la planificación bien podrían considerarse signos de vida inteligente. Este es el ejemplo más pertinente. Bajo la cáscara de la famosa bola de ventosa se encuentra una corta molécula de ARN, una cadena de 29.903 nucleótidos. En comparación, hay más de 3.000 millones de estos nucleótidos en nuestro ADN. Un diseño bastante simple en comparación. Pero un virus no tiene por qué ser complejo. Lo principal es convertirse en un componente clave de un sistema complejo. Los virus pueden compararse con los piratas somalíes que secuestran un enorme petrolero en un barco diminuto. No necesitan todo el algoritmo para controlar la célula capturada. Basta con un código corto que haga funcionar todo el sistema operativo de la célula.
Su código está idealmente optimizado para esta tarea. Dentro de la célula, el virus vive solo mientras los recursos del sistema se lo permiten. En un sistema simple, es capaz de dividir y controlar los procesos metabólicos. En un sistema complejo, como el organismo humano, puede utilizar opciones adicionales, por ejemplo, para alcanzar un nivel de procesamiento de la información, rozando la vida inteligente. Pero, ¿por qué hacen esto los virus? ¿Para sacrificarse? ¿Para ayudarse? ¿Para perfeccionar el proceso de comunicación? ¿Cuál es su propósito si no son seres vivos? Curiosamente, la respuesta tiene que ver con nosotros. Un virus es esencialmente un gen. El propósito principal de cualquier gen es replicarse lo más posible para propagarse a través del espacio y el tiempo. En este sentido, sin embargo, un virus no es muy diferente de nuestros genes, que también se ocupan principalmente de almacenar y replicar la información grabada en ellos. De hecho, el parecido es aún mayor. Nosotros mismos somos un poco virales. El cuerpo humano ha acumulado alrededor de 98.000 elementos retrovirales que nuestros antepasados contrajeron en su día. En la actualidad, estas comprenden entre 30 y 50 familias que se dividen en casi 200 grupos y subgrupos. Según los cálculos de los genetistas, el último retrovirus que consiguió formar parte de nuestro ADN infectó a la población humana hace unos 150.000 años. Esto es cuando nuestros ancestros sobrevivieron a la pandemia. ¿Qué hacen ahora los virus de las reliquias? Algunos no se manifiestan de ninguna manera, o mejor dicho, no conocemos estas manifestaciones. Otras tienen bastante éxito, como hemos visto. Protegen al embrión humano de las infecciones, restauran la replicación de los cromosomas y participan en el pensamiento y la memoria. Pero, tal vez la misión de los virus sea mucho más significativa. En una época se pensaba que las bacterias solo eran perjudiciales, pero a medida que se fueron acumulando los conocimientos se comprobó que no solo eran útiles, sino que en muchos casos eran vitales. Del mismo modo, es posible que pronto se deje de demonizar a los virus. A menudo nos traen la enfermedad y la muerte, pero, ¿y si el propósito de su existencia no es la destrucción de la vida, sino evolución dirigida? Al fin y al cabo, no solo nos influimos evolutivamente como factores ambientales. Nuestras células están directamente implicadas en el ensamblaje y la modificación del ARN viral. Y los virus entran en contacto directo con los genes de sus huéspedes, introduciendo su código genético en sus células. Resulta que un virus es una de las formas en que nuestros genes se comunican con el mundo que nos rodea. Sin embargo, es difícil escapar a la idea de que los virus también podrían llegar no solo montados en un cometa, sino también en un cuenco como este. Al fin y al cabo, no solo se pueden introducir bacterias, virus y moléculas orgánicas, también puede traer organismos casi listos. Por ejemplo, el origen extraterrestre de los pulpos, calamares y otros moluscos cefalópodos superiores ha sido señalado por una gran cantidad de pruebas. El cerebro ampliado, el intrincado sistema nervioso, los complejos ojos con cámara, los extraordinarios cuerpos, fluidos, que cambian instantáneamente de forma y color, todos estos hechos son muy difíciles de explicar por la evolución progresiva estándar. Solo el hecho de que los pulpos editen activamente su ARN con un excepcional conservadurismo del ADN es digno de mención. La gran mayoría de los animales tienen mutaciones espontáneas en su ADN que predeterminan su futuro desarrollo. Los calamares y los pulpos, por su parte, son capaces de alterar deliberadamente su ARN para adaptarse mejor a su entorno. Estas modificaciones afectan a la producción de proteínas, lo que permite al organismo adaptarse mejor a las condiciones existentes sin necesidad de mutaciones reales en el genoma. Ya en 2015, los científicos descubrieron que los calamares pueden editar hasta el 60% del ARN de su sistema nervioso en un intento de adaptarse mejor a los cambios de temperatura. Y recientemente, el análisis de miles de muestras de ARN ha demostrado que los pulpos y las sepias, moluscos que viven sobre todo en mares cálidos cerca de la costa, también tienen capacidades similares. Pero vale la pena retroceder un poco y hacer la pregunta principal. Incluso si la biosfera única no es nuestro pequeño planeta en el fondo de la Vía Láctea, sino todo un grupo de galaxias con miles de millones de planetas vivos, entonces, ¿dónde está Orígenes? ¿Dónde está el sistema estelar que lo empezó todo? ¿Y cómo, exactamente, fue todo también allí que la vida acabó extendiéndose a escala cósmica? Al fin y al cabo, actualmente existen varias teorías científicas principales sobre el origen de la vida, y aproximadamente el doble de los no científicos. Se trata de un caldo primario y de una arcilla más que de un origen acuoso, donde el entorno óptimo para la acumulación y complicación de moléculas orgánicas complejas se define en los minerales de la arcilla. Esto incluye la aparición de la vida en el fondo del océano, en las proximidades de los fumadores negros, donde la radiación destructiva del joven sol no podía llegar. Entre ellos se encuentran las protocélulas, la versión del ARNI e incluso la sorprendente endosimbiosis.
Ya a finales del siglo XIX se observó que los cloroplastos, los orgánulos de la célula vegetal responsables de la fotosíntesis, se replicaban por separado de la propia célula. Pronto surgió la hipótesis de que los cloroplastos eran simbiontes, células de bacterias fotosintéticas que una vez fueron ingeridas por un huésped y que permanecieron allí para siempre. Posteriormente, la hipótesis de la endosimbiosis se amplió para incluir las mitocondrias, los orgánulos que consumen oxígeno y suministran energía a todas nuestras células. A estas alturas, esta hipótesis ha adquirido el estatus de una teoría en toda regla, probada muchas veces. Basta decir que las mitocondrias y los plastos han descubierto su propio genoma, mecanismos de división más o menos independientes de la célula y sus propios sistemas de síntesis de proteínas. Se han encontrado otros endosimbiontes en la naturaleza que no tienen miles de millones de años de coevolución y se encuentran en un nivel menor de integración en la célula. Por ejemplo, algunas amebas no tienen sus propias mitocondrias, sino que tienen bacterias que se incorporan a su interior y cumplen su función. Existen hipótesis sobre el origen endosimbiótico de otros orgánulos, como los flagelos y los cilios, e incluso el núcleo celular. Podemos examinar todas estas versiones con más detalle en uno de los próximos episodios. ¿Te interesará? Hazme saber con un like y un comentario, y configura las notificaciones para no perderte nada. Eso es todo por ahora, gracias por sus likes y las opiniones de expertos biólogos evolutivos avanzados en los comentarios debajo del video. Nos vemos en otra edición de Sedición.